ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que después que Kut al-Kulub dijo a la madre y a la hermana de Ghanem: salid de vuestra aflicción, se dirigió al jeque, le dio 1000 dinares de oro, y le dijo: ahora irás con ellas a tu casa, y dirás a tu esposa que las lleve al hammam, y les dé hermosos trajes, y las trate con toda consideración, sin escatimar nada para su bienestar. Al día siguiente, Kut al-Kulub fue a casa del jeque a cerciorarse por sí misma de que todo se había ejecutado según sus instrucciones. Y apenas había entrado, salió a su encuentro la esposa del jeque, y le besó las manos y le dio las gracias por su generosidad. Después llamó a la madre y a la hermana de Ghanem, que habían ido al hammam y habían salido de él completamente transformadas, con los rostros radiantes de hermosura y nobleza. Y Kut al-Kulub estuvo hablando con ellas durante 1 hora, y después pidió a la mujer del jeque noticias del enfermo. Y la esposa del jeque respondió: sigue en el mismo estado. Entonces dijo Kut al-Kulub: vamos todas a verle y a tratar de animarle. Y acompañada de las 2 mujeres, que aún no lo habían visto, entró en la sala donde estaba el enfermo. Y todas le miraron con ternura y lástima, y se sentaron en torno de él. Pero durante la conversación se pronunció el nombre de Kut al-Kulub. Y apenas lo oyó el joven, se le coloreó el rostro y le pareció que recobraba el alma. Levantó la cabeza, con los ojos llenos de vida, y exclamó: ¿dónde estás, oh Kut al-Kulub? Y cuando Kut oyó que la llamaba por su nombre, conoció la voz de Ghanem, e inclinándose hacia él, le dijo: ¿eres tú, querido mío? Y él contestó: sí, soy Ghanem. Y al oírlo la joven cayó desmayada. Y la madre y la hermana de Ghanem dieron un grito y cayeron desmayadas también. Al cabo de un rato acabaron por volver en sí, y se arrojaron en brazos de Ghanem. Y solo se oyeron besos, llantos y exclamaciones de alegría. Y Kut al-Kulub dijo: gloria a Dios por haber permitido que nos reunamos todos. Y les contó cuánto le había pasado, y añadió: el califa, además de protegerte, te regala mi persona. Estas palabras llevaron al límite de la felicidad a Ghanem, que no cesaba de besar las manos de Kut al-Kulub, mientras ella le besaba los ojos. Y Kut les dijo: aguardadme. Y marchó a palacio, abrió el cajón donde tenía sus cosas, sacó de él muchos dinares, y se fue al zoco para entregárselos al jeque, encargándole que comprase 4 trajes completos para cada uno, y 20 pañuelos, y 10 cinturones. Y volvió a la casa, y los llevó a todos al hammam. Y les preparó pollos, carne asada y buen vino. Y durante 3 días les dio de comer y beber en su presencia. Y notaron que recuperaban la vida y les volvía el alma al cuerpo. Los llevó otra vez al hammam, les hizo mudarse de ropa, y los dejó en casa del jeque. Entonces se presentó al califa, se inclinó hasta el suelo, y le enteró del regreso de Ghanem, así como el de su madre y su hermana. Y el califa llamó a con acento Giafar, y le dijo: ve en busca de Ghanem ben Ayub. Y Giafar marchó a casa del jeque, pero ya le había precedido Kut al-Kulub, que dijo a Ghanem: va a llegar Giafar para llevarte a presencia del califa. Ahora hay que demostrar la elocuencia de tu lenguaje, la firmeza de tu corazón y la pureza de tus palabras. Después le vistió con el mejor de las trajes que habían comprado en el zoco, le debía muchos dinares, y le dijo: no dejes de tirar puñados de oro al llegar a palacio, cuando pases por entre las filas de los eunucos y servidores. Y cuando llegó Giafar montado en su mula, Ghanem se apresuró a salir a su encuentro, le deseó la paz y besó la tierra entre sus manos. Y ya era otra vez el gallardo mozo de otros tiempos, de rastro glorioso y atractivo continente. Entonces Giafar le rogó que lo acompañase, y lo presentó al califa. Y Ghanem vio al emir de los creyentes rodeado de sus visires, chambelanes, vicarios y jefes de sus ejércitos. Y Ghanem se detuvo ante el califa, miró un momento al suelo, levantó enseguida la frente e improvisó estas estrofas: oh rey del tiempo, una mirada bondadosa se ha dirigido a la tierra y la ha fecundado. Nosotros somos los hijos de su fecundidad feliz en tu reinado de gloria.
Los sultanes y los emires se postran, arrastrando las barbas por el polvo, y como homenaje a tu grandeza te ofrecen sus coronas de pedrería. La tierra no es bastante vasta ni el planeta bastante ancho para la formidable masa de tus ejércitos. Oh Rey del tiempo, clava tus tiendas en las tierras planetarias del espacio que gira, y que las estrellas dóciles y los astros numerosos se sumen a tu triunfo y acompañen a tu séquito. Que el día de tu justicia ilumine al mundo, que acabe con las fechorías de los malhechores y recompense las acciones puras de tus fieles. El califa quedó encantado con la elocuencia y hermosura de los versos, su buen ritmo y la pureza de su lenguaje. En este momento de su narración, Escharazada vio que aparecía la mañana y, discreta como siempre, interrumpió su relato. Al mirar todo aquello, Simbad quedó sobrecogido y se dijo: esta morada debe ser un palacio del país de los genios poderosos y la residencia de un rey muy ilustre o de un sultán. Luego se apresuró a tomar la actitud que requerían la cortesía y la mundanidad, deseó la paz a todos los asistentes, hizo votos para ellos, besó la tierra entre sus manos y acabó manteniéndose de pie, con la cabeza baja, demostrando respeto y modestia. Entonces el dueño de la casa le dijo que se aproximara y le invitó a sentarse a su lado. Después de desearle la bienvenida con acento muy amable, le sirvió de comer. Y no dejó Simbad el cargador de hacer honor a la invitación luego de pronunciar la fórmula invocadora. Así es que comió hasta hartarse, después dio las gracias a Dios. Solamente entonces dijo el dueño de la casa al cargador: siguiendo la costumbre, Chus no permite hacer preguntas al huésped más que cuando se le ha servido de comer y beber. Sé bienvenido y obra con toda libertad. Pero, ¿puedes decirme tu nombre y profesión, oh huésped mío? Y contestó el otro: me llamo Simbad el cargador, y mi profesión consiste en transportar bultos sobre mi cabeza mediante un salario. Sonrió el dueño de la casa y le dijo: ¿sabe, cargador, que tu nombre es igual que mi nombre? Pues me llamo Simbad el marino. Luego continuó: ¿sabe también, cargador, que si te rogué que vinieras aquí fue para oírte repetir las hermosas estrofas que cantabas cuando estabas sentado en el banco ahí fuera? A estas palabras sonrojóse el cargador y dijo: no me guardes rencor a causa de tan desconsiderada acción, ya que las penas, las fatigas y las miserias, que nada dejan en la mano, hacen descortés, necio e insolente al hombre. Pero Simbad el marino dijo a Simbad el cargador: no te avergüences de lo que cantaste, ni te turbes, porque en adelante serás mi hermano. Solo te ruego que te des prisa en cantar esas estrofas que escuché y me maravillaron mucho. Entonces cantó el cargador las estrofas en cuestión, que gustaron en extremo a Simbad el marino. Concluidas que fueran las estrofas, Simbad el marino se encaró con Simbad el cargador y le dijo: cargador, sabe que yo también tengo una historia asombrosa y que me reservo el derecho de contarla a ti. Te explicaré, pues, todas las aventuras que me sucedieron y todas las pruebas que sufrí antes de llegar a esta felicidad y de habitar este palacio. Y verás entonces a costa de cuán terribles y extraños trabajos, a costa de cuántas calamidades, de cuántas males y de cuántas desgracias iniciales adquirí esas riquezas en medio de las que me ves vivir en mi vejez. Porque sin duda ignoras los 7 viajes extraordinarios que he realizado, y como cada cual de estos viajes constituye por sí solo una cosa tan prodigiosa, que únicamente con pensar en ella queda uno sobrecogido y en el límite de todos los estupores. Pero cuanto voy a contarte a ti y a todos mis honorables invitados, no me sucedió en suma, más que porque el destino lo había dispuesto de antemano y porque toda cosa escrita debe acaecer, sin que sea posible rehuirla o evitarla. Sabe todos vosotros, señores ilustrísimos, y tú, honrado cargador, que te llamas como yo, Simbad, que mi padre era un mercader de rango entre las mercaderes. Había en su casa numerosas riquezas, de las cuales hacía uso sin cesar para distribuir a los pobres dádivas con largueza, si bien con prudencia, ya que a su muerte me dejó muchos bienes, tierras y poblados enteros, siendo yo muy pequeño todavía. Cuando llegué a la edad de hombre,
tomé posesión de todo aquello y me dediqué a comer manjares extraordinarios y a beber bebidas extraordinarias, alternando con la gente joven y presumiendo de trajes excesivamente caros y cultivando el trato de amigos y camaradas. Y estaba convencido de que aquello había de durar siempre para mayor ventaja mía. Continué viviendo mucho tiempo así, hasta que un día, curado de mis errores y vuelto a mi razón, hube de notar que mis riquezas habíanse disipado, mi condición había cambiado y mis bienes habían huido. Entonces desperté completamente de mi inacción, sintiéndome poseído por el temor y el espanto de llegar a la vejez un día sin tener que ponerme. También entonces me vinieron a la memoria estas palabras que mi difunto padre se complacía en repetir. Estas palabras: hay 3 cosas preferibles. El día en que se muere es menos penoso que el día en que se nace. Un perro vivo vale más que un león muerto, y la tumba es mejor que la pobreza. Tan pronto como me asaltaron estos pensamientos, me levanté, reuní lo que me restaba de muebles y vestidos, y sin pérdida de momento lo vendí en la alameda pública, con los residuos de mis bienes, propiedades y tierras. De ese modo me hice con la suma de 3000 dracmas. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Me hice con la suma de 3000 dracmas, y enseguida se me antojó viajar por las comarcas y países de los hombres, porque me acordé de las palabras del poeta que ha dicho: las penas hacen más hermosa aún la gloria que se adquiere. La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir. ¿Quién desea encontrar el tesoro sin igual de las perlas del mar, blancas, grises o rosadas, tiene que hacerse buzo antes de conseguirlas? A la muerte llegará en su esperanza vana quien quisiera alcanzar la gloria sin esfuerzo. Así, pues, sin tardanza, corrí al zoco, donde tuve cuidado de comprar mercancías diversas y pacotillas de todas clases. Lo transporté inmediatamente todo a bordo de un navío, en el que se encontraban ya dispuestos a partir otros mercaderes, y con el alma deseosa de marinas andanzas, vi cómo se alejaba de Bagdad el navío y descendía por el río hasta Basra, yendo a parar al mar. En Basra, el navío dirigió la vela hacia alta mar, y entonces navegamos durante días y noches, tocando en islas, y entrando en un mar después de otro mar, y llegando a una tierra después de otra tierra. Y en cada sitio en que desembarcábamos, vendíamos unas mercancías para comprar otras, y hacíamos trueques y cambios muy ventajosos. Un día en que navegábamos sin ver tierra desde hacía varios días, vimos surgir del mar una isla que por su vegetación nos pareció algún jardín maravilloso entre los jardines del Edén. Al advertirla, el capitán del navío quiso tomar allí tierra, dejándonos desembarcar una vez que anclamos. Descendimos todos los comerciantes, llevando con nosotros cuantos víveres y utensilios de cocina nos eran necesarios. Encargáronse algunos de encender lumbre y preparar la comida y lavar la ropa, en tanto que otros se contentaron con pasearse, divertirse y descansar de las fatigas marítimas. Yo fui de los que prefirieron pasearte y gozar de las bellezas de la vegetación que cubría aquellas costas, sin olvidarme de comer y beber. Mientras de tal manera reposábamos, sentimos de repente que temblaba la isla toda con tan ruda sacudida, que fuimos despedidos a algunos pies de altura sobre el suelo. Y en aquel momento vimos aparecer en la proa del navío al capitán, que nos gritaba con una voz terrible y gestos alarmantes: salvaos pronto, subid enseguida a bordo, dejadlo todo, abandonad en tierra vuestros efectos y salvad vuestras almas, huid del abismo que os espera, porque la isla donde os encontráis no es una isla, sino una ballena gigantesca que eligió en medio de este mar su domicilio. Desde antiguos tiempos, y merced a la arena marina crecieron árboles en su lomo. La despertasteis ahora de su sueño, turbasteis su reposo, excitasteis sus sensaciones encendiendo lumbre sobre su lomo, y el aquí que se despereza. Salvaos, o si no, os sumergirá en el mar, que ha de tragaron sin remedio. Salvaos, dejadlo todo, que he de partir. Al oír estas palabras del capitán, los pasajeros, aterrados, dejaron todos sus efectos y echaran a correr hacia el navío,
que levaba el ancla. Pudieron alcanzarlo a tiempo algunos, otros no pudieron, porque la ballena se había ya puesto en movimiento y tras unos cuantos saltos espantosos se sumergía en el mar con cuantos tenía encima del lomo, y las olas, que chocaban y se entrechocaban, cerráranse para siempre sobre ella y sobre ellos. Yo fui de los que se quedaron abandonados encima de la ballena. Y había de ahogarse, pero Dios me libró de ahogarme, poniéndome al alcance de la mano una especie de cubeta grande de madera, llevada allí por los pasajeros para lavar su ropa. Me aferré primero a aquel objeto, y luego pude ponerme a horcajada sobre él, gracias a los esfuerzos extraordinarios de que me hacían capaz el peligro y el cariño que tenía yo a mi alma. Entonces me puse a batir al agua con mis pies a manera de remos, mientras las olas jugueteaban conmigo haciéndome zozobrar a derecha e izquierda. En cuanto al capitán, se dio prisa a toda vela con los que se pudieron salvar, sin ocuparse de los que sabrenadaban todavía. No tardaron en perecer estos, mientras yo ponía a contribución todas mis fuerzas para servirme de mis pies a fin de alcanzar al navío, al cual hube de seguir con los ojos hasta que desapareció de mi vista, y la noche cayó sobre el mar, dándome la certeza de mi perdición y mi abandono. Durante una noche y un día enteros estuve en lucha contra el abismo. El viento y las corrientes me arrastraron a las orillas de una isla escarpada, cubierta de plantas trepadoras que descendían a lo largo de los acantilados hundiéndose en el mar. Me hacía estos ramajes, y ayudándome con pies y manos conseguí trepar hasta lo alto del acantilado. Habiéndome escapado de tal modo de una perdición segura, pensé entonces en examinar mi cuerpo, y vi que estaba lleno de contusiones y tenía los pies hinchados y con huellas de mordeduras de peces, que habíanse llenado el vientre a costa de mis extremidades. Sin embargo, no sentía dolor ninguno de tan insensibilizado como estaba por la fatiga y el peligro que corrí. Me eché de bruces, como un cadáver, en el suelo de la isla, y me desvanecí, sumergido en un aniquilamiento total. Permanecí 2 días en aquel estado, y me desperté cuando caía sobre mi aplomo el sol. Quise levantarme, pero mis pies hinchados y doloridos se negaron a socorrerme, y volví a caer en tierra. Muy apesadumbrado entonces por el estado que me hallaba reducido, hube de arrastrarme a gatas unas veces y de rodillas otras, en busca de algo para comer. Llegué, por fin, a una llanura cubierta de árboles frutales y regada por manantiales de agua pura y excelente. Y allí reposé durante varios días, comiendo frutas y bebiendo en las fuentes. Así que no tardó mi alma en revivir, reanimándose mi cuerpo entorpecido, que logró ya moverse con facilidad y recobrar el uso de sus miembros, aunque no del todo, porque vine todavía precisado a confeccionarme, para andar, un par de muletas que me sostuvieran. De esta suerte pude pasearme lentamente entre los árboles, comiendo frutas, y pasaba largos ratos admirando aquel país y extasiándome ante la obra del Todopoderoso. Un día que me paseaba por la ribera, vi aparecer en lontananza una cosa que me pareció un animal salvaje o algún monstruo entre los monstruos del mar. Tanto hubo de intrigarme aquella cosa, que, a pesar de los sentimientos diversos que en mí se agitaban, me acerqué a ella. Y acabé por ver que era una yegua maravillosa atada a un poste. Tan bella era que intenté aproximarme más, para verla todo lo cerca posible, cuando de pronto me aterró un grito espantoso, dejándome clavado en el suelo, por más que mi deseo fuera huir cuanto antes, y en el mismo instante surgió de debajo de la tierra un hombre que avanzó a grandes pasos hacia donde yo estaba, y exclamó: ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué motivo te impulsó a aventurarte hasta aquí? Yo contesté: sabe que soy un extranjero que iba a bordo de un navío y naufragué con otros varios pasajeros. Pero vi una cubeta de madera a la que me así y que me sostuvo hasta que fui despedido a esta costa por las olas. Cuando oyó mis palabras, cogióme de la mano y me dijo: sígueme. Y le seguí. Entonces me hizo bajar a una caverna subterránea y me obligó a entrar en un salón, en cuyo sitio de honor me invitó a sentarme y me llevó algo de comer, porque yo tenía hambre. Comí hasta hartarme y apaciguar mi ánimo. Entonces me interrogó acerca de mi aventura y se la conté desde el principio al fin, y se asombró prodigiosamente.
Luego añadí: no te enfades demasiado por lo que voy a preguntarte, acabo de contarte la verdad de mi aventura, y ahora anhelaría saber el motivo de tu estancia en esta sala subterránea y la causa por qué atas sola a esa yegua en la orilla del mar. Él me dijo: sabe que somos varios las que estamos en esta isla, situados en diferentes lugares, para guardar los caballos del rey Mirahan. Todos los meses, al salir la luna nueva, cada uno de nosotros trae aquí una yegua de pura raza, virgen todavía, la ata en la ribera y enseguida se oculta en la gruta subterránea. Atraído entonces por el olor a hembra, sale el agua un caballo entre los caballos marinos, que mira a derecha y a izquierda, y al no ver a nadie salta sobre la yegua y la cubre. Luego, cuando ha acabado su cosa con ella, desciende de sus ancas e intenta llevarla consigo. Pero ella no puede seguirle, porque está atada al poste, entonces relincha muy fuerte él y le da cabezazos y coces, y relincha cada vez más fuerte. Le oímos nosotros y comprendemos que ha acabado de cubrirla. Inmediatamente salimos para todos lados y corremos hacia él, lanzando grandes gritos que le asustan y le obligan a entrar en el mar de nuevo. En cuanto a la yegua, queda preñada y pare un potro o una potra que vale todo un tesoro y que no puede tener igual en toda la faz de la tierra. Y precisamente hoy ha de venir el caballo marino. Y te prometo que, una vez terminada la cosa, te llevaré conmigo para presentarte a nuestro rey Mirahan y darte a conocer nuestro país. Bendice, pues, a Dios que te hizo encontrarme, porque sin mí morirías de tristeza en esta soledad, sin volver a ver nunca a los tuyos y a tu país y sin que nunca supiese de ti nadie. Al oír tales palabras, di muchas gracias al guardián de la yegua y continué partiendo con él, en tanto que el caballo marino salía del agua, saltando sobre la yegua y la cubría. Y cuando hubo terminado lo que tenía que terminar, descendió de ella y quiso llevársela, mas ella no podía desatarse del poste y se encabritaba y relinchaba. Pero el guardián de la yegua se precipitó fuera de la caverna, llamó con grandes voces a sus compañeros, y provistos todos de hachas, lanzas y escudos, se abalanzaron al caballo marino, que lleno de terror soltó su presa, y como un búfalo, fue a tirarse al mar y desapareció bajo las aguas. Entonces todos los guardianes, cada uno con su yegua, se agruparon a mi alrededor y me prodigaron mil amabilidades, y después de facilitarme aún más comida y de comer conmigo, me ofrecieron una buena montura, y en vista de la invitación que me hizo el primer guardián, me propusieron que les acompañara a ver al rey su señor. Acepté desde luego, y partimos todos juntos. Cuando llegamos a la ciudad, se adelantaron mis compañeros para poner a su señor al corriente de lo que me había acaecido. Tras de lo cual, volvieron a buscarme y me llevaron al palacio, y en uso de él. Permiso que se me concedió, entré en la sala del trono y fui a ponerme entre las manos del rey Mirahan, al cual le deseé la paz. Correspondiendo a mis deseos de paz, el rey me dio la bienvenida y quiso oír de mi boca el relato de mi aventura. Obedecí enseguida y le conté cuánto me había sucedido, sin omitir un detalle. Al escuchar semejante historia, el rey Mirahan se maravilló y me dijo: hijo mío, que si tu suerte no fuera tener una vida larga, sin duda a estas horas habrías sucumbido a tantas pruebas y sinsabores, pero da gracias a Dios por tu liberación. Todavía me prodigó muchas más frases benévolas, quiso admitirme en su intimidad para lo sucesivo y a fin de darme un testimonio de sus buenos propósitos con respecto a mí y de lo mucho que estimaba mis conocimientos marítimos, me nombró desde entonces director de las puertos y radas de su isla, e interventor de las llegadas y salidas de todos los navíos. No me impidieron mis nuevas funciones apersonarme en palacio todos los días para informar al rey, quien de tal modo se habituó a mí, que me prefirió a todos sus íntimos, probándomelo diariamente con grandes obsequios. Con lo cual tuve tanta influencia sobre él, que todas las peticiones y todos los asuntos del reino eran intervenidos por mí para bien general de los habitantes. Pero estos cuidados no me hacían olvidar mi país ni perder la esperanza de volver a él. Así que jamás dejaba yo de interrogar a cuantos viajeros y a cuantos marinos llegaban a la isla, diciéndoles si conocían Bagdad y hacia qué lado estaba situada. Pero ninguno podía responderme,
y todos me aseguraban que jamás oyeron hablar de tal ciudad, ni tenían noticia del paraje en que se encontrase. Y aumentaba mi pena paulatinamente al verme condenado a vivir en tierra extranjera, y llegaba a sus límites mi perplejidad ante estas gentes que no solo ignoraban en absoluto el camino que conducía a mi ciudad, sino que ni siquiera sabían de su existencia. Durante mi estancia en aquella isla, tuve ocasión de ver cosas asombrosas, y aquí algunas de ellas entre mil. Un día que fui a visitar al rey Mirajan, como era mi costumbre, trabé conocimiento con unos personajes indios que, tras mutuas alemas, se prestaron gustosos a satisfacer mi curiosidad y me enseñaron que en la India hay gran número de castas, entre las cuales son las dos principales: la casta de los kshatriyas, compuesta de hombres nobles y justos que nunca cometen exacciones o actos reprensibles, y la casta de los brahmanes, hombres puros que jamás beben vino y son amigos de la alegría, de la dulzura en los modales, de los caballos, del fasto y de la belleza. Aquellos sabios indios me enseñaron también que las castas principales se dividen en otras 72 castas que no tienen entre sí relación ninguna, lo cual hubo de asombrarme hasta el límite del asombro. En aquella isla tuve asimismo ocasión de visitar una tierra perteneciente al rey Mirajan y que se llamaba Kabil. Todas las noches se oían en ella resonar timbales y tambores, y pude observar que sus habitantes estaban muy fuertes en materia de silogismos, y eran fértiles en hermosos pensamientos. De ahí que se hallasen muy reputados entre viajeros y mercaderes. En aquellos mares lejanos vi cierto día un pez de 100 codos de longitud, y otros peces cuyo rastro se parecía al rostro de los búhos. En verdad, amigos, que aún vi cosas más extraordinarias y prodigiosas, cuyo relato me apartaría demasiado de la cuestión. Me limitaré a añadir que viví todavía en aquella isla el tiempo necesario para aprender muchas cosas y enriquecerme con diversos cambios, ventas y compras. Un día, según mi costumbre, estaba yo de pie a la orilla del mar en el ejercicio de mis funciones, y permanecía apoyado en mi muleta, como siempre, cuando vi entrar en la rada un navío enorme lleno de mercaderes. Esperé a que el navío hubiese anclado sólidamente y soltado su escala, para subir a bordo y buscar al capitán a fin de inscribir su cargamento. Los marineros iban desembarcando todas las mercancías, que al propio tiempo yo anotaba, y cuando terminaron su trabajo pregunté al capitán: ¿queda aún alguna cosa en tu navío? Me contestó: aún quedan, mi señor, algunas mercancías en el fondo del navío, pero están en depósito únicamente porque se ahogó hace mucho tiempo su propietario, que viajaba con nosotros, y quisiéramos vender esas mercancías para entregar su importe a los parientes del difunto de Bagdad, morada de paz. Emocionado entonces hasta el último límite de la emoción, exclamé: ¿y cómo se llamaba ese mercader, oh capitán? Me contestó: Simbad el marino. A estas palabras miré con más detenimiento al capitán y reconocí en él al dueño del navío, que se vio precisado a abandonarnos encima de la ballena. Y grité con toda mi voz: yo soy Simbad el marino. Luego añadí: cuando se puso en movimiento la ballena a causa del fuego que encendieron en su lomo, yo fui de los que no pudieron ganar tu navío y cayeron al agua. Pero me salvé gracias a la cubeta de madera que habían transportado los mercaderes para lavar allí su ropa. Efectivamente, me puse a horcajadas sobre aquella cubeta y agité los pies a manera de remos, y sucedió lo que sucedió con la venia del ordenador. Y conté al capitán cómo pude salvarme y a través de cuántas vicisitudes había llegado a ejercer las altas funciones de escriba marítima al lado del rey Mirajan. Al escucharme el capitán, exclamó: no hay recursos y poder más que en Dios el Altísimo. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Ella: ¿cómo osas afirmar que eres Simbad el marino, cuando todos nosotros le vimos por nuestros propios ojos ahogarse con los demás mercaderes? Vergüenza sobre ti por mentir con impudicia tanta. Entonces le contesté: cierto, capitán, que la mentira es la renta de los bellacos, pero escúchame, porque voy a probarte que soy Simbad. Y conté al capitán diversos incidentes que solo conocíamos él y yo,
y que sobrevinieron durante aquella maldita travesía. El capitán entonces no dudó ya de mi identidad y llamó a los que iban en el barco, y todos me felicitaron por mi salvamento, y me dijeron: «¿No podemos creer que lograras librarte de perecer ahogado?». Tras de lo cual apresuróse el capitán a devolverme mis mercancías, que yo hice transportar al zoco en el momento, después de asegurarme de que no faltaba nada y de que todavía aparecían en 2 fardos mi nombre y mi sello. Una vez en el zoco, abrí mis fardos y vendí mis mercancías con un beneficio de 100 por una, pero tuve cuidado de reservarme algunos objetos de valor, que me apresuré a ofrecer como presente al rey Mirajan. Le relaté la llegada del capitán del navío, y el rey asombróse en extremo de este acontecimiento inesperado, y como me quería mucho, no quiso ser menos amable que yo, y a su vez me hizo regalos inestimables que contribuyeron no poco a enriquecerme completamente. Porque yo me di prisa a vender todo aquello, realizando así una fortuna considerable que transporté a bordo del mismo navío donde había emprendido antes mi viaje. Efectuado esto, fui a palacio para despedirme del rey Mirajan y darle gracias por todas sus generosidades y por su protección. Me despidió con frases muy conmovedoras, y no me dejó partir sin haberme ofrecido aún más presentes suntuosos y objetos de valor que ya no me decidí a vender y que, por cierto, estáis viendo ahora en esta sala, mis honorables invitados. Subí enseguida a bordo, y partimos. Nos favoreció la fortuna y nos ayudó el destino, en aquella travesía, que duró días y noches, y por último, una mañana llegamos con salud a la vista de Basra, donde no nos detuvimos más que muy escaso tiempo para ascender por el río y entrar al fin, con el alma regocijada, en la ciudad de paz, Bagdad, mi tierra. Cargado de riquezas y con la mano pronta para las dádivas, llegué a mi calle así, y entré en mi casa, donde volví a ver con buena salud a mi familia y a mis amigos. Y al punto compré gran cantidad de esclavos de uno y otro sexo, mamalik, mujeres hermosas, negros, tierras, casas y propiedades, como no tuve nunca, ni aun cuando murió mi padre. Con esta nueva vida olvidé las vicisitudes pasadas, las penas y los peligros sufridos, la tristeza del destierro, los sinsabores y fatigas del viaje. Tuve amigos numerosos y deliciosos, y durante largo tiempo vivía una vida llena de agrado y de placeres y exenta de preocupaciones y molestias, disfrutando con toda mi alma de cuanto me gustaba y comiendo manjares admirables y bebiendo bebidas preciosas. Y tal es el primero de mis viajes. Pero mañana, os contaré, invitados míos, el segundo de los 7 viajes que emprendí, y que es bastante más extraordinario que el primero. Y Simba del marino se encaró con Simba del cargador y le rogó que cenase con él. Luego, tras de haberle tratado con mucho miramiento y afabilidad, hizo que le entregaran 1000 monedas de oro, y antes de despedirle le invitó a volver al día siguiente, diciéndole: «Para mí tu urbanidad será siempre un placer y tus buenos modales una delicia». Y contestó Simba del cargador: «Por encima de mi cabeza y de mis ojos, obedezco con respeto, y se continúa en tu casa la alegría, señor mío». Salió entonces de allá, después de dar las gracias y llevarse consigo el regalo que acaba de recibir, y retornó a su hogar, maravillándose hasta el límite de la maravilla, y pensó toda la noche en lo que acababa de escuchar y de experimentar. Así es que en cuanto amaneció apresuróse a volver a casa de Simba del marino, que le recibió con aire amigable. Ya habían llegado los demás invitados, comenzaron por sentarse en torno del mantel extendido en que vertían su grasa los corderos asados y se doraban los pollos rellenos. Cuando acabaron, habló Simbad en estos términos en medio del silencio de los convidados. Verdaderamente disfrutaba de la más sabrosa vida, cuando un día saltó mi espíritu la idea de los viajes por las comarcas de las Hombres. Hice hincapié en este proyecto, y me dispuse a ejecutarlo enseguida. Fui al zoco, donde, mediante una importante suma de dinero, compré mercancías apropiadas al tráfico que pretendía exportar, las acondicioné en fardos sólidos y las transporté a la orilla del agua, no tardando en descubrir un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros, y de un conjunto imponente de maquinarias de todas formas.
Su aspecto me inspiró confianza y transporté al mis fardos inmediatamente, siguiendo el ejemplo de otros varios mercaderes conocidos míos, y con los que no me disgustaba hacer el viaje. Partimos aquel mismo día, y tuvimos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en mar durante días y noches. Y de tal suerte continuábamos navegando, y nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa, cubierta de frondosos árboles, abundante en frutas, rica en flores, pero absolutamente virgen de toda vivienda y de todo ser humano. El capitán accedió a nuestro deseo de tenernos unas horas allí, y echó el ancla junto a tierra. Desembarcamos enseguida, y fuimos a respirar el aire grato en las praderas sombreadas por árboles. Por si eso fuera poco, una brisa suave modulaba dulces acordes e invitaba al reposo absoluto. Así es que me tendí en el césped, y dejé que se apoderara de mí el sueño en medio de la frescura y los aromas del ambiente. Cuando desperté no vi ya a ninguno de los pasajeros, y el navío había partido sin que nadie se enterase de mi ausencia. A lo lejos se alejaba por el mar una vela que muy pronto perdí de vista. Entonces quedé sumirlo en un estupor sin igual e insuperable. Por último comprendí que eran inútiles todos mis lamentos, hube de conformarme con mi destino. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Me erguí sobre mis piernas, y tras de haber andado algún tiempo sin rumbo, trepé a la copa de un árbol, desde donde me puse a observar con más atención a derecha y a izquierda, pero no pude distinguir otra cosa que el cielo, la tierra, el mar, los árboles, los pájaros, la arena y las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fantasma blanco y gigantesco. Entonces me bajé del árbol atraído por tal curiosidad, fui avanzando muy lentamente y con mucha cautela hacia aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de la masa blanca, advertí que era una inmensa cúpula, de blancura resplandeciente, ancha de base y altísima. Le di por completo la vuelta, pero no descubrí la puerta de entrada que buscaba. Entonces quise encaramarme a lo alto, pero era tan lisa y tan escurridiza, que no tuve destreza, ni agilidad, ni posibilidad de ascender. Hube de contentarme, mientras reflexionaba con alguna puerta de entrada salida de la tal cúpula, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la caza fuera imposible en pleno verano. Alcé, pues, la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba, y vi un pájaro enorme de alas formidables que volaba por delante de los ojos del sol, esparciendo la oscuridad sobre la isla. El pájaro descendió sobre la cúpula blanca y supe que era un huevo. Y se posó encima como para empollarle. En efecto, extendió sobre el huevo sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus dos patas, y se durmió encima. Entonces yo, que me había echado de bruces en el suelo, y precisamente me encontraba debajo de una de las patas, lo cual me pareció más gruesa que el tronco de un árbol añoso, me levanté con viveza, desenrollé la tela de mi turbante y luego de doblarla, la retorcí para servirme de ella como de una soga. La até sólidamente a mi cintura y sujeté ambos cabos con un nudo resistente a un dedo del pájaro. Porque que dije para mí, este pájaro enorme acabará por remontar el vuelo, con lo que me sacará de esta soledad y me transportará a cualquier punto donde pueda haber seres humanos. Eso fue todo, y a pesar de mis movimientos, el pájaro no se cuidó de mi presencia más que si se tratara de alguna mosca sin importancia o alguna humilde hormiga que por allí pasase. Así permanecí toda la noche, sin poder pegar ojo por temor de que el pájaro echase a volar y me llevase durante mi sueño. Pero no se movió hasta que fue de día. Solo entonces se quitó de encima de su huevo, lanzó un grito espantoso, y remontó el vuelo, llevándome consigo. Subió y subió tan alto, que creí tocar la bóveda del cielo, pero de pronto descendió con tanta rapidez, que ya no sentía yo mi propio peso, y abatióse conmigo en tierra firme.
Se posó en un sitio escarpado, y yo, enseguida, sin esperar más, me apresuré a desatar el turbante, con un gran terror de ser izado otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de mis ligaduras. Pero conseguí desatarme sin dificultad, y después de estirar mis miembros y arreglarme el traje, me alejé vivamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, a quien de nuevo vi elevarse por los aires. Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro, que no era otra cosa que una serpiente de inmensa longitud y de forma detestable. No tardó en desaparecer, dirigiendo hacia el mar su vuelo. Cuanto acababa de ocurrirme, lancé una mirada en torno de mí y quedé inmóvil de espanto, porque me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado por todas partes de montañas tan altas, que para medirlas con la vista tuve que alzar de tal modo la cabeza, que rodó por mi espalda mi turbante al suelo. Además, eran tan escarpadas aquellas montañas, que se hacía imposible subir por ellas, y juzgué inútil toda tentativa en tal sentido. Enseguida me levanté del sitio en que me encontraba y recorrí aquel valle para explorarle un poco, observando que estaba enteramente creado con rocas de diamante. Por todas partes a mi alrededor aparecía sembrado el suelo de diamantitos desprendidos de la montaña y que en ciertos sitios formaban montones de la altura de un hombre. Comenzaba yo a mirarlas ya con algún interés, cuando me inmovilizó un espectáculo. Entre las rocas de diamante vi circular a sus guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras, y cada una de las cuales muy bien podría devorar a un elefante grande. En aquel momento comenzaban a meterse en sus antros, porque durante el día se ocultaban para que no las cogiese su enemigo el pájaro roque, y únicamente salían de noche. Entonces intenté con precauciones alejarme de allí, mirando bien donde ponía los pies. Continué en mi caminar sin rumbo por el valle de diamantes, descansando de vez en cuando en los parajes que me parecían más resguardados, y así estuve hasta que llegó la noche. Durante todo aquel tiempo me había olvidado por completo de comer y beber, y no pensaba más que en salir del mal paso y en salvar de las serpientes mi alma. Y aquí que acabé por descubrir, junto al lugar en que me dejé caer, una gruta cuya entrada era muy angosta, aunque suficiente para que yo pudiese franquearla. Avancé, pues, y penetré en la gruta, cuidando de obstruir la entrada con un peñasco que conseguí arrastrar hasta allá. Seguro ya, me aventuré por su interior en busca del lugar más cómodo para dormir esperando el día, y pensé, mañana al amanecer saldré a explorar. Iba ya a acostarme, cuando advertí que lo que a primera vista tomé por una enorme roca negra era una espantosa serpiente enroscada sobre sus huevos para incubarlos. Caí al suelo sin conocimiento, y permanecí en tal estado hasta la mañana. Entonces, al convencerme de que no había sido devorado todavía, tuve alientos para deslizarme hasta la entrada, separar la roca y lanzarme fuera como ebrio y sin que mis piernas pudieran sostenerme de tan agotado como me encontraba. Miré a mi alrededor, y de repente vi caer a algunos pasos de mi nariz un gran trozo de carne que chocó contra el suelo con estrépito. Aturdido, alcé los ojos luego para ver quién quería aporrearme con aquello, pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, viajeros y exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de diamantes no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se abalanzaban sobre aquella presa los roques y las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos en lo alto de las rocas y que sirviera de sustento a sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y a emprender de nuevo el vuelo. Registraban entonces el cuarto de carne y cogían los diamantes que tenía adheridos. Pensé la idea de que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle. Me incorporé, pues, y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, escogiendo los más gordos y los más hermosos. Me los guardé en todas partes,
abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje entre el traje y la camisa, llené mi turbante y mi calzón, y hasta metí algunos entre los pliegues de mi ropa. Tras de lo cual, desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez. En este momento de su narración, Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente. Ella dijo: tras de lo cual, desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez, y me la rodeé a la cintura, yendo a situarme debajo del cuarto de carnero, que até sólidamente a mi pecho con las dos puntas del turbante. Permanecía ya algún tiempo en esta posición, cuando súbitamente me sentí llevado por los aires, como una pluma entre las garras formidables de un roque y en compañía del cuarto de carne de carnero. Y en un abrir y cerrar los ojos me encontré fuera del valle, sobre la cúspide de una montaña, en el nido del roque, que se dispuso enseguida a despedazar la carne aquella, y mi propia carne para sustentar a sus roquechillos. Pero de pronto se alzó hacia nosotros un fuerte ruido de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender de nuevo el vuelo, abandonándome. Vi a la sazón aproximarse al sitio en que yo estaba un mercader, que se mostró muy contrariado y asombrado al percibirme. Pero advirtiendo que yo no le quería mal y que ni aún me movía, se inclinó sobre el cuarto de carne y lo escudriñó, sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus largos brazos y se lamentó, diciendo: «¡Qué desilusión! Estoy perdido». Le respondí: «No temas nada, mercader, porque no soy ladrón y tu fortuna en nada ha disminuido. Soy un ser humano y no un genio malhechor, como creías, por lo visto. En cuanto al motivo de mi venida a este paraje, es una historia asombrosa que te contaré al punto, pero de antemano quiero probarte mis buenas intenciones gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el fondo de ese abismo que jamás fue sondeada por la vista humana». Saqué enseguida de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué diciéndole: «He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida». Entonces el propietario del cuarto de carnero manifestó una alegría inconcebible y me dio muchas gracias. Me dijo: «La bendición está contigo, mi señor, uno solo de estos diamantes bastaría para enriquecerme hasta la más dilatada vejez, porque en mi vida hube de ver los semejantes ni en la corte de los reyes y sultanes». Y les conté mi rara aventura desde el principio hasta el fin, pero sería inútil repetirla. Entonces, vueltos de su asombro los mercaderes, me felicitaron mucho por mi liberación, diciéndome: «Tu destino te ha sacado de un abismo del que nadie regresó nunca». Después, al verme extenuado por la fatiga, el hambre y la sed, se apresuraron a darme de comer y beber, y me condujeron a una tienda, donde velaron mi sueño, que duró un día entero y una noche. A la mañana, los mercaderes me llevaron con ellos en tanto que comenzaba yo a regocijarme por haber escapado a aquellos peligros sin precedente. Al cabo de un viaje bastante corto, llegamos a una isla muy agradable, donde crecían magníficos árboles de copa tan espesa y amplia que con facilidad podrían dar sombra a 100 hombres. También en aquella isla había el espantable animal que se llama carcán y pasta exactamente como las vacas y los búfalos en nuestras praderas. El cuerpo de esa fiera es mayor que el cuerpo del camello, al extremo del morro tiene un cuerno de 10 codos de largo. Vi asimismo en aquella isla diversas clases de búfalos. Vivimos algún tiempo allá, respirando el aire embalsamado. Tuve con ello ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de lo que podría contener la cala de un navío. Me faltó el tiempo entonces para correr a mi calle y entrar en mi casa, y aquí que, tras las efusiones propias del retorno entre mis parientes y amigos, no dejé de comportarme generosamente, repartiendo dádivas a mi alrededor, sin olvidar a nadie. Luego disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos, bebiendo licores delicados. Así es que todos los días tenía numerosos visitantes notables que, al oír hablar de mis aventuras, me honraban con su presencia para pedirme que les narrara mis viajes y les pusiera al corriente de lo que sucedía con las tierras lejanas.
y yo experimentaba una verdadera satisfacción instruyéndoles acerca de tantas cosas, lo que inducía a todos a felicitarme por haber escapado de tan terribles peligros, maravillándose con mi relato. Y así es como acaba mi segundo viaje. Pero mañana, mis amigos, os contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual, sin duda, es mucho más interesante y estupefaciente que los dos primeros. Luego cayó Simbad. Entonces los esclavos sirvieron de comer y de beber a todos los invitados. Después Simbad el marino hizo que dieran 100 monedas de oro a Simbad el cargador, que las admitió, dando muchas gracias, y se marchó. Por la mañana se levantó el cargador Simbad y volvió a casa del rico Simbad, como le indicó éste, y fue recibido cordialmente, invitado a tomar parte en el festín del día y en los placeres, que duraron toda la jornada. Tras de lo cual, en medio de sus convidados, atentos y graves, Simbad el marino empezó su relato de la manera siguiente: «Sabed, mis amigos, aburriéndome a la postre de la inacción monótona de mi existencia en Bagdad, mi alma deseó con ardor la mudanza y el espectáculo de las cosas de viaje me tentó otra vez. Puse en ejecución inmediatamente mi proyecto y después de proveerme de ricas mercancías del país, partí de Bagdad para Basra. Allí me esperaba un gran navío lleno ya de pasajeros y mercaderes, todos gente de bien. Así es que no dudé en embarcarme en su compañía dentro de aquel navío, y no bien me encontré a bordo, nos hicimos a la vela. En todos los lugares que abordábamos hacíamos negocios excelentes, a la vez que nos paseábamos e instruíamos con todas las cosas nuevas que veíamos sin cesar. Un día estábamos en alta mar, cuando de pronto vimos que el capitán del navío se golpeaba con fuerza el rostro, se tiraba los pelos de la barba y tiraba al suelo su turbante, después de examinar durante largo tiempo el horizonte. Al verlo, rodeamos todos al capitán y le dijimos: «¿Qué pasa?». Y él contestó: «Sabed, y pasajeros, y que estamos a merced del viento contrario, y habiéndonos desviado de nuestra ruta, nos hemos lanzado a este mar siniestro. Y para colmar nuestra mala suerte, el destino hace que toquemos en esa isla que veis delante de vosotros, y de la cual jamás pudo salir con vida nadie que arribara a ella. Esa isla es la isla de los monos». Todavía no había acabado de explicarse el capitán, cuando vimos que rodeaba al navío una multitud de seres velludos cual monos, y más innumerables que una nube de langostas, en tanto que desde la playa de la isla otros monos, en cantidad incalculable, lanzaba chillidos que nos helaron de estupor. Y no osamos ni siquiera espantar a ninguno de ellos, por miedo a que se abalanzaran todos sobre nosotros y nos matasen, vista su superioridad numérica. No quisimos, pues, hacer ningún movimiento, aunque por todos lados nos invadían aquellos monos, que empezaban a apoderarse ya de cuanto nos pertenecía. Eran muy feos, eran peludos y velludos, con ojos amarillos en sus caras negras, tenían poquísima estatura, y sus muecas y sus gritos resultaban más horribles aún. Por lo que afecta a su lenguaje, en vano nos hablaban y nos insultaban chocando las mandíbulas, ya que no lográbamos comprenderles, a pesar de la atención que a tal fin poníamos. No tardamos, por desgracia, en verles ejecutar el más funesto de los proyectos. Treparon por los palos, desplegaron las velas, cortaron con los dientes todas las amarras y acabaron por apoderarse del timón. Entonces, impulsado por el viento, marchó el navío contra la costa, donde encalló. Y los monos apoderáronse de todos nosotros, nos hicieron desembarcar, dejándonos en la playa, y sin ocuparse más de nosotros para nada, embarcaron de nuevo en el navío, al cual consiguieron poner a flote, y desaparecieron todos con él a lo lejos del mar. Entonces avanzamos por la isla, donde al fin descubrimos algunos árboles frutales y agua corriente, lo que nos permitió reponer un tanto nuestras fuerzas a fin de retardar lo más posible una muerte que todos creíamos segura. Mientras seguíamos en aquel estado, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande que se iría abandonado. Sentimos la tentación de acercarnos a él y, cuando llegamos a alcanzarlo, advertimos que era un palacio. En este momento de su narración,
Escharazada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente,